Consejo Nacional Electoral hizo un llamado a los candidatos para que soliciten protección policial en el caso de que sus vidas corran peligro durante la campaña. Esta custodia se extendería a los familiares de los postulantes de ser necesario. Tras el asesinato del candidato asambleísta por Esmeraldas, Ryder Sánchez, la seguridad de los postulantes es motivo de preocupación para el CNE, que ha insistido en que quienes necesitan protección policial la soliciten. Inmediatamente tiene que hacer la solicitud ante la delegación provincial en la que pertenece o a matriz para nosotros, de forma coordinada con el Ministerio del Interior, proceder a dar la seguridad que se considere y también hacerle un análisis de riesgo al candidato, a su familia, dependiendo de las circunstancias que se dé. Esta evaluación de riesgo no ha sido pedida por ningún candidato aún, según confirmaron las autoridades. En cuanto a los presidenciales, 6 de los 8 han aceptado la seguridad dada por el CNE. Excepto el candidato Novoa y excepto el candidato Otto Sonolhoste. Por otro lado, se confirmó también que la alianza Suma Avanza podrá reemplazar la candidatura de Ryder Sánchez. Tiene derecho la organización política, según el Código de la Democracia, reemplazar al candidato y todavía estamos a tiempo porque no están impresas todavía las papeletas de candidatos asambleístas de la provincia de Esmeraldas. El nuevo postulante es quien saldrá en la papeleta una vez que se califique la candidatura. Hasta finales de julio se prevé tener subsanadas todas las candidaturas de tal manera que se pueda iniciar el 2 de agosto la distribución de los kits electorales. Los primeros llegarán a Galápagos y a 5 provincias de la Amazonía. Carolina Basante, Noticias 7. Y de última hora les contamos que el ministro del Interior ya habría confirmado que se ha podido capturar al presunto asesino, en este caso, del ex candidato, en este caso, Ryder Sánchez, por parte de la lista Avanza Suma. Veremos qué es lo que sucede, seguramente vamos a ampliarles más adelante mucha más información. Mientras les contamos que el consejero José Cabrera expresó su preocupación por los plazos que existen en cuanto a la impresión de las papeletas para asambleístas nacionales, puesto que aún existen recursos pendientes que deben ser subsanados, en este caso por el Tribunal Contencioso Electoral. Cabrera agregó que los tiempos están apretados para llegar al 20 de agosto, que es el día de las elecciones generales. Lo cual provoca que no se pueda imprimir ni siquiera los documentos electorales. ¿Por qué? Porque dentro de los documentos electorales, además de certificados de votación, el padrón electoral, etcétera, también va las actas de escrutinio de cada una de las dignidades, en las que van los nombres de los candidatos. Pero al no tener todavía terminado lo que es asambleístas nacionales, no se puede imprimir esas actas, y lo cual está retrasando el proceso de acuerdo al calendario que tenemos y puede causar problemas. En el calendario dijimos hasta el 6 de agosto, pero recordemos que no es solo la impresión de los documentos electorales, luego viene el empaquetamiento del kit electoral y la distribución hacia a las diferentes provincias y recintos. Apenas el 8,5% de la comunidad migrante está inscrita para sufragar telemáticamente. Las autoridades instan a los compatriotas a que se registren, pues es la única forma para votar en estos comicios adelantados. Ahora los migrantes que están empadronados en el exterior podrán votar desde cualquier parte del mundo a través del sufragio telemático. Hoy, si un ecuatoriano registrado en España, por ejemplo, está en Ecuador, va a poder votar. Eso es una decisión positiva que va a permitir también la mayor participación de ecuatorianos. Esta modalidad está habilitada para un total de 409.250 electores, pero para sufragar primero deben registrarse. Según detalló el CNE, hasta el momento tienen 34.791 migrantes inscritos. Esto representa apenas el 8,5% del padrón. Nosotros estamos trabajando agresivamente como Consejo Nacional Electoral con el apoyo de Cancillería respecto a hacer las capacitaciones a colectivos de ecuatorianos en el exterior, a difundir toda la información por medios de comunicación en el exterior,
El voto telemático se realizará en las 3 circunscripciones: Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, y Latinoamérica, el Caribe y África, permitiendo a los compatriotas participar activamente de su derecho al voto. A decir de la cónsul de Ecuador en Málaga, Diana Veloz, para incentivar la inscripción de los migrantes, se efectúan brigadas de socialización. Tratamos de llegar precisamente a todos los rincones para un poco explicarles que no va a haber recintos electorales, sino que ahora el voto telemático les permite votar desde la facilidad de su hogar. Cuenta que el proceso no dura más de 5 minutos para su registro. El requisito que les pedimos: traer su cédula, su pasaporte y un teléfono con conexión a internet para poderles indicar, y de esta manera también ellos bajan la aplicación del Consejo Nacional Electoral y se dan cuenta que asimismo por ahí en el teléfono votarán el día de las elecciones. La inscripción estará disponible incluso hasta el 20 de agosto, día de elecciones. Para ello, el migrante debe ingresar a inscripción.voto-mediotelemático.app. Ahí ingresará el número de cédula o pasaporte, donde deberá responder las preguntas de seguridad para validar la información personal. Luego registre su correo electrónico y número telefónico. Y una vez completados los pasos, recibirá un correo electrónico con una clave temporal. Esta será de uso único para proceder con la votación. Olga Velasco, Noticias 7. Y como les habíamos anunciado hace pocos minutos, el presunto autor del asesinato del candidato asambleísta por Esmeraldas, Rider Sánchez, fue capturado este martes, según informó el ministro del Interior, Juan Zapata, en su cuenta de Twitter. El sujeto fue localizado y detenido por un equipo de la Dirección Nacional de Investigación, DINASET, y será entregado a la justicia. Zapata exhortó a la función judicial a que no existe impunidad en este caso. Sánchez fue asesinado en la noche del domingo en el cantón Quinindé, supuestamente por un intento de robo. Miren, otro tema, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social denunció la existencia de recursos judiciales que pretenderían interrumpir los concursos para la designación de varias autoridades, específicamente el de Contralor General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Además, según el presidente del organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está bajo ataque, pues ahora se interpuso una acción de incumplimiento a la sentencia en relación a la designación del Contralor General del Estado. Ahora resulta que personas ajenas al proceso, que no son parte procesal, pretenden iniciar una acción de incumplimiento por esta sentencia que ya está acogida por el Consejo de Participación. ¿Qué buscan estos detractores de la patria? Que simplemente este concurso no avance. También buscar con esta acción de incumplimiento seguramente pretender destituirnos a los consejeros. Recordemos que la Unidad Judicial de Rumiñahui dio paso a una acción de protección en la que ordena que el concurso para Contralor regrese a la etapa de admisibilidad. Según Vera, no han incumplido nada, pues están trabajando según lo dispuesto por el juez. Ese concurso terminó la fase de admisión, está en la fase de impugnación, vamos a la fase de calificación de cada una de las carpetas. Esto lo lleva la comisión y después evidentemente la oposición. Pero eso no es todo. El concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral está suspendido por una acción de protección presentada en la provincia del Guayas, cuya audiencia será el 28 de julio. Dentro de esta acción de protección se busca la modificación del reglamento del concurso del Consejo Nacional Electoral. También vamos a estar a favor de que se cambie esa reglamentación. Por supuesto que sí. Hemos sido y conocedores de un sinnúmero de denuncias. Según dijo, espera que estas acciones judiciales no retrasen los procesos. Esto sigue siendo ataques para que permanezcan los subrogantes de los subrogantes de los subrogantes, y no lo vamos a permitir. En cuanto al concurso para la Defensoría del Pueblo, indicó que se abrirán las cajas que estaban custodiadas por la policía para entregar la documentación a la comisión encargada de revisar el proceso. Edison Saavedra, Noticias 7.
El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, detalló que ante la inminente llegada del fenómeno del Niño ya se preparan en la instalación y adecuación de albergues para poder acoger a personas que sufrirán un mayor impacto de las inundaciones, pues se prevé que alrededor de 17.000 familias resulten damnificadas y afectadas. Los albergues se ubicarán, entre otros lugares, en instituciones educativas. No obstante, la idea es emplear el menor número posible de escuelas, pues no se puede frenar el cronograma educativo en el Ecuador, señaló Bernal. El objetivo, de acuerdo a lo planteado por la ministra de Educación en este comité para abordar el fenómeno del niño, es que mientras menos escuelas se utilicen, ¿no?, es más beneficioso, entendiendo de que no podemos frenar la actividad también fundamental que es el tema educativo en el Ecuador. Recuerde que tenemos que dar cobertura a 17.000 damnificados que se prevé de aquí en adelante con respecto al fenómeno del niño. Habrá que ver cuántos de ellos van a requerir albergues, pero no es un tema que yo pueda cuantificarlo. Lo que estamos haciendo es preveyendo lugares, sectores, kits de vivienda que vayan a permitir complementar. Y les contamos que el Ecuador expondrá sus experiencias respecto a la adopción de niños. Esto en un foro frente a países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile. El ministro de Inclusión, Esteban Bernal, aseguró que hay cifras importantes a destacar. Este 20 y 21 de julio, Ecuador será la sede del Foro Internacional de Adopciones, en el que participarán delegaciones de Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y otros países. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, destacó en Noticias 7 que esta es la primera iniciativa de su tipo en el país. Países como Italia, quien el representante de los procesos de adopción internacional y local de Italia estará aquí presente para inclusive tener una reunión bilateral que se la realizará el día viernes a partir de las 10 de la mañana, porque han visto en el Ecuador un proceso que ha cambiado el destino de muchos niños, niñas y adolescentes en América Latina. ¿Cuántos niños? Según explicó la autoridad, hay una reducción de 3 a 4 años a aproximadamente 9 meses para poder adoptar un niño en el Ecuador. Primero, para declararlos en adoptabilidad tienen que pasar ciertos procesos de carácter judicial. Luego, una vez que están en el proceso de adoptabilidad, ingresan a un comité de asignación familiar denominado CAF, y el vínculo, o yo diría la pertenencia entre los padres y madres adoptivos y el niño también es un punto de pausa para nosotros, porque no es un tema que exigimos. Por lo tanto, podría entenderse una distancia con respecto al número de niños. Y segundo, porque también ahí están muchos que están años ya y que permanecerán dentro de las casas de acogida hasta el cumplimiento de los 17 años, 11 meses. Pero no solo eso, el proceso para las adopciones también tiene que ver con el análisis que se hace para niños, por ejemplo, maltratados. Bernal explicó el proceso que se llevó a cabo en un caso en específico, el pequeño que fue agredido en Ambato por su madre hace aproximadamente 6 meses. Ahí se dio un caso de familia ampliada, está en la casa de sus abuelos y de su tía. No con su madre, que fue la que generó la afección y el maltrato al niño, pero sí en una familia ampliada, que es un entorno más saludable para el niño. ¿Y tiene contacto con la madre ahí? Eventualmente, sí, depende de la determinación de los técnicos, de quienes formen parte de este proceso de adaptación, que el objetivo final va a ser reinsertarle nuevamente con su madre dentro de un proceso, pero de aprendizaje preliminar. En el Ecuador actualmente existen 85 casas de acogida en las que conviven alrededor de 2.250 niños y adolescentes que esperan ser adoptados. Andrea Orbe, Noticias 7. La ley para fijar el precio de la leche también establece mecanismos de control para así evitar el contrabando de leche en polvo o suero de leche. Sin embargo, desde hace un año que se aprobó la normativa, estos productos siguen ingresando de manera ilegal al país. Según la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, en 2022 Ecuador ingresó leche en polvo equivalente a 5,5 litros de leche procedente de Uruguay, Colombia y Perú, un producto que está prohibido importar pero que sigue comercializándose irregularmente. Efectivamente entra con una subpartida que no es emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir, que entra como un producto que no es leche en polvo. Es así que en las últimas semanas el Ministerio de Producción, ARCSA y otras entidades de control intensificaron los operativos.
en varios supermercados. Hemos hecho también la visita a ciertos supermercados del mercado mayorista de Quito. Lo hemos hecho también en varias provincias del país y actualmente lo estamos también visitando en plantas como son las plantas productoras donde que posiblemente se pueda hacer el empaque de estos productos. Como resultado de estos controles, se detectaron 25.390 productos irregulares que fueron sacados del mercado y se dispuso el inicio de procesos sancionatorios. La decisión de limitar la importación de leche en polvo se estableció en la Ley Orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, que fue aprobado en la Asamblea en agosto de 2022. Esta norma señala una prohibición para importar este producto por un periodo de 10 años hasta que la industria local esté en condiciones de competir. Carolina Basante, Noticias 7. Dentro del proceso de análisis a los decretos de ley en materia económica urgente remitidos por el presidente Guillermo Lasso, la Corte Constitucional efectuó una audiencia pública para escuchar los criterios de la ley de apoyo financiero a beneficiarios coactivados de créditos educativos. El 4 de julio, el presidente Lasso presentó el decreto ley para condonar deudas por créditos educativos y becas. Y este 18 de julio se brindaron los argumentos por parte del Ejecutivo para que los magistrados de la Corte Constitucional lo admitan y así entre en vigencia. Lo que se está planteando, señor presidente, señores jueces, es que se pueda otorgar un periodo de hasta 6 meses para aquellas personas que no tienen un ingreso mediante una relación de dependencia o a través de un negocio fijo, para que estas personas no tengan un recargo sobre su deuda. La CENESID, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría explicaron que el alivio financiero ayudará a, por ejemplo, los deudores por la pandemia del COVID-19. Muchas familias ecuatorianas, muchos estudiantes entraron en una recesión económica, incumplieron con sus obligaciones respecto del pago de sus créditos educativos. Según cifras oficiales, más de 6.000 operaciones están en proceso coactivo, con una deuda total de $69,5 millones y el 94% de estudiantes sin convenio de pago para sus créditos estudiantiles necesitan de una garantía personal. En este caso, lo que nosotros hacemos es evaluar como CENESID los ingresos que tiene el garante y así saber si se va a poder cubrir la cuota de la persona o la necesidad de cubrirla con otro garante. Sin embargo, desde la Corte cuestionaron que se planteen reformas al Código Orgánico Administrativo para resolver las coactivas. Aparentemente esto sería un error que se ha deslizado en el decreto ley, porque ustedes tienen la normativa que les permite poder sacar adelante las coactivas sin que se reforme el actual COAC. Y ante la urgencia de la condonación de deudas a los estudiantes, se hizo un exhorto a la Corte Constitucional para que se pronuncie lo antes posible. Los efectos se harán presentes en el corto plazo, en este mismo año fiscal. Sin embargo, los jueces concluyeron la audiencia sin indicar cuándo tomarán una decisión sobre esta propuesta. Lautaro Andrade, Noticias 7. Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la inocencia de los 9 militares acusados del asesinato de 2 de sus compañeros y del policía Froilán Jiménez en los incidentes suscitados el 30 de septiembre del 2010. A continuación recapitularemos este caso. Veamos. ¡Por acá, échale mano, aquí bájame! ¡Aquí baja! ¡Aquí baja! Son casi 13 años desde que vimos estas imágenes. La muerte del cabo Froilán Jiménez durante el 30S, cuando el expresidente Rafael Correa fue retenido en el hospital de la policía y en un operativo de rescate, Jiménez y los militares Jacinto Cortés y Darwin Panchi perdieron la vida. 9 integrantes de las Fuerzas Armadas fueron acusados y procesados por el asesinato de sus propios compañeros y desde hace 3 años los vincularon como autores materiales del hecho. Hasta que este martes un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó su inocencia porque, según se comprobó en la audiencia evaluatoria de juicio, no había elementos para enjuiciarlos. De sus armas de dotación no salieron las balas. Algunos de ellos estaban en posiciones de mando, ni siquiera se encontraban en el interior, en las inmediaciones. Jiménez, Cortés y Panchi fueron impactados por armamento militar, pero en las pericias se comprobó que estas estaban en poder de la policía. Unos meses antes
antes, la policía, para la escuela Enrique Gallo, se habían adquirido más de 8.800 municiones. Con el fallo judicial, también se dispuso la elaboración de un informe sobre la labor de la fiscal Romero por presunta negligencia para determinar si se encontró un error en sus investigaciones, pues el tribunal señala que vulneró el principio de objetividad. Esto en el marco de un crimen que aún sigue en la impunidad. Creo que Fiscalía tiene la obligación moral y legal de encontrar responsabilidad en quienes estuvieron sublevados con armas y que dispararon. Hasta la fecha, la información sobre el caso 30S aún no ha sido desclasificada y en ella se encontrarían más detalles sobre lo sucedido aquella fatídica tarde y noche. Lautaro Andrade, Noticias 7. Un deslave ocasionado por las fuertes lluvias en una región montañosa del centro de Colombia dejó al menos 12 personas muertas, varias viviendas destruidas y provocó el cierre de una importante carretera que comunica el centro y este del país. Esto según informó la Defensa Civil. La avalancha se produjo en una zona rural del municipio de Quetame, en el departamento de Cundinamarca, en la cordillera oriental de los Andes colombianos, en donde una quebrada se desbordó y arrasó con todo lo que encontró a su paso. Socorristas de ese organismo, de la Cruz Roja, bomberos y efectivos de las Fuerzas Armadas trabajan incansablemente en la búsqueda de varias personas desaparecidas en medio del lodo y de los escombros. La avalancha provocó el cierre de la carretera que comunica a Bogotá con la ciudad de Villavicencio, la capital del departamento de Meta, y una importante despensa agrícola y ganadera del país sudamericano de 50 millones de habitantes. Momento de la pausa. Les contamos que en lo que va del año el EQ 911 ha recibido más de 2 millones de llamadas falsas. Les contaremos las consecuencias de la mala utilización de este recurso de emergencia al volver. Más información, amigos. En lo que va del año, el EQ 911 ha recibido casi 2 millones de llamadas falsas, de las cuales no alertaban sobre alguna emergencia y eran simplemente bromas. Esto impide que los recursos lleguen a quien en verdad lo necesita. ¿Cuál es su emergencia? Buenas tardes. Disculpe, tengo la bondad, pero estoy llamando para ver si me pueden ayudar con una lavada de un vestido. La lavada de un vestido, señora, pero está hablando con el EQ 911. Estas llamadas falsas o sin interlocutor se reciben a diario en el EQ 911 y aunque parezca chiste, también se reciben estas otras comunicaciones. EQ 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, aquí hay fuego. Cayó en mi trampa. Estoy robando el banco. Aunque está mal, esto es cotidiano en el EQ, pero ahora las cifras son alarmantes, pues en lo que va del año se han receptado casi 2 millones de llamadas falsas. Si se comparan las cifras de llamadas sin interlocutor entre este año y el 2022, existe un incremento sustancial del 75%, porque el anterior año hubo 1.038.128 comunicaciones sin interlocutor y a la fecha tenemos 1.816.407, es decir, 778.279 reportes más. Según sus autoridades, la mala utilización del 911 es un acto alejado de la solidaridad, pues las personas no comprenden que jugar con esta línea de emergencia resta tiempo de vital importancia a quien en verdad lo necesita. Informar a la línea de socorro sobre un evento que no es real o hacerlo de manera accidental nos hace desperdiciar tiempo vital y recursos valiosos para la atención de emergencias en las que sí está en peligro la integridad de las personas. Recordemos que esta acción está sancionada según la gravedad, que conlleva la suspensión del servicio telefónico por 30 días. Otra será la suspensión del servicio por 180 días y si es reincidente en varias ocasiones, se retirará el servicio definitivamente. Edison Saavedra, Noticias 7. 7.000 pistolas, 1.700 fusiles y 1.700 submetralladoras se comprarán para los efectivos de la Policía Nacional. Esto permitirá que las acciones sean más efectivas.
La licitación ya está lista desde este pasado 17 de julio y quienes deseen participar deberán ingresar a la página web de la institución. Dos conductores de tricimotos fueron asesinados en el cantón Durán. Una de las víctimas era menor de edad. La policía investiga quiénes están detrás de estas muertes. El doble crimen ocurrió en la cooperativa Oramas González, norte del cantón Durán, donde las víctimas se encontraban conversando con varios amigos, quienes fueron sorprendidas por gatilleros que se movilizaban en un carro negro, los que les propinaron cerca de 15 disparos. Ahí estaban, el uno del lado de allá recostado allá y el otro parado ahí. Ahí lo acribillaron a bala. Ya, un carro, moto, ¿en qué andaban los sicarios? En un carro negro. Ya. Un carro negro y salieron como que sin nada salieron. Las balas impactaron a dos hombres, uno de los cuales falleció en el sitio, el otro fue llevado a un hospital donde también confirmaron su deceso. En la tricimoto andaban trabajando. ¿Mande? En la tricimoto andaban trabajando. Y estaban conversando ahí los dos, no que hacen cola aquí. Los fallecidos son Luis Antonio Acitimbay Veloz, de 25 años, y Carlos Alfredo Chichán de Escobar, de 16, quienes laboraban como tricimoteros en una zona donde tenían que pagar a los vacunadores para poder trabajar. Que salgan las autoridades, que salgan las Fuerzas Armadas a controlar todo esto de aquí, porque ha cogido territorio. En la escena del suceso, policías de criminalística recogieron al menos 16 indicios balísticos, entre otras evidencias que servirán para identificar a los responsables. Los problemas de inseguridad llevan a las madres de familia, en este caso, a reclamar clases virtuales para que sus hijos no salgan de clases, principalmente en el horario nocturno. Esto sucede en el cantón Durán. Por favor, les pedimos por nuestros hijos. Es un grupo de padres de familia preocupados por la seguridad de sus hijos estudiantes. Llévenos a la virtualidad. Y es que en el trayecto de llevarlos desde sus casas a las escuelas en modalidad ya sea matutina, vespertina o nocturna, temen por sus vidas, ya que la situación violenta en Durán no cesa. Ayer yo llevando a mis hijos vimos la matanza que hubo ahí en Oramas González. Le pido a la ministra de Educación que ya por favor se haga presente. Nosotros no podemos estar así en esta zozobra, día a día, padres de familia, que tenemos no solo en un solo colegio, en varios colegios de aquí de Durán tenemos que andar corriendo aquí, corriendo allá, no es justo. Nosotros queremos la educación de nuestros hijos, pero la virtualidad. Frustrado, yo me siento preocupada cada vez que los voy a dejar a la escuela y a mi niña al colegio, porque ahí cualquier momento te llaman, hay una balacera y uno tiene que correr a buscarlos. Desde la semana pasada, los representantes han solicitado al distrito de ese cantón las clases virtuales. En la entrega del oficio fueron recibidos con retrasos. Mire, aquí está el papel donde nos recibieron a las 3 de la tarde. ¿Qué nos dijeron? Que ellos no tienen nada que ver. O sea, ¿a quién le pedimos ayuda? Si no tenemos a quién acudir. Estamos acudiendo aquí porque supuestamente ellos son la autoridad y no nos responden. Esto fue el día viernes, ya esperábamos la respuesta el día lunes, pero nada. Nos ha enviado reporte de todo lo que está sucediendo, que nos hagan a la virtualidad, al menos en la nocturna, porque no tenemos el respaldo de la policía a la salida del colegio. Están a la espera de un pronunciamiento o al menos respuesta de planes o contingencia que les aseguren a sus hijos no correrán peligro. El inicio de clases el próximo 2 de agosto, el alcalde de Quito coordina con los ministerios de Trabajo y de Educación para que los horarios laborales inicien más tarde y así evitar congestionamientos viales en el país. El tráfico vehicular en Quito es insoportable y peor cuando niños y jóvenes regresan a clases, así lo señalan las personas en las calles. Porque hay más estudiantes, hay más personas en la calle y así. Porque hay bastante afluencia de autos en toda la ciudad y sobre todo, ahorita al menos por las calles, ¿no? Por lo que las calles están cerradas. Además, a muchos padres de familia les gusta acompañar a sus hijos en el primer día de clases. Es súper importante porque sobre todo nosotros que tenemos hijos en edad escolar, es complicadísimo ir a dejarles y después regresar acá a la oficina. Yo creo que experiencias como padres que acompañarles al primer día. ¿Cuántos son niños? Cuando ya son grandes
grandecitos ya que se vayan solos nomás. Por esto el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, indicó que se buscará coordinar con los ministerios de Trabajo y Educación para que los horarios laborales inicien más tarde. Pedir autorización para que el horario de trabajo empiece más tarde en Quito, los horarios que sean diferenciados en horas y días de cómo van entrando los chicos, para que los padres puedan llegar, dejarles a sus hijos, llegar a su trabajo sin que tengan un retraso. Muñoz plantea que los horarios de ingreso a los trabajos sean de manera escalonada, de la misma manera que el ingreso de los estudiantes. Que no entren a la misma hora todos los chicos, ni el mismo día todos los chicos en esa primera semana. Porque como siempre es de primer día de clase, el papá y la mamá quieren ir a dejarles, a veces van, ¿no es cierto?, en el auto si tienen, y entonces se multiplica mucho el tránsito de la ciudad. Está previsto que el inicio de clases en la Sierra y Amazonía del país sea el próximo 22 de agosto. Y como parte de las actividades que realiza el presidente Guillermo Lasso en Europa, les cuento que este martes participó en la tercera cumbre CELAC en Unión Europea. Allí envió un mensaje a los líderes mundiales sobre la urgencia de una integración birregional estratégica. En su intervención, el mandatario también abarcó los principales temas de interés del país, como cooperación, seguridad, conservación ambiental y exención del visado Schengen para ecuatorianos. Sobre este último punto, el jefe de Estado insistió en la importancia de continuar con el proceso para permitir el ingreso a Europa únicamente mediante el pasaporte. Esto beneficiará en el fortalecimiento de relaciones comerciales y de negocios, incrementar el turismo y en el intercambio académico y cultural. Tras la expulsión de los embajadores de Ecuador y Argentina de ambos países y una crisis en la relación bilateral, este martes se reunieron en Bruselas el presidente Guillermo Lasso con su homólogo Alberto Fernández. En el encuentro acordaron restablecer los vínculos diplomáticos y designar a nuevos embajadores. El jefe de Estado ecuatoriano informó que los lazos comerciales con Buenos Aires, principalmente en comercio, continuarán estrechándose. La tensión entre los dos países se debió al asilo político a la exministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada a 8 años por corrupción, y quien se fugó de la embajada argentina en Quito a principios del año, supuestamente con ayuda diplomática.